Buenos días, jóvenes, vamos a iniciar nuestra unidad 3. Vamos a retomar desde donde nos quedamos y espero sobre todo que se encuentre muy bien. Para esto necesito que tenga su libro de sociales y su cuaderno también a la mano, por favor, y que vaya a la página 89 y 90 y le pueda dar una leidita. Entonces vamos a iniciar recordando un poquito acerca de la civilización romana. El inicio de Roma se centra en su fundación en el año 753 antes de nuestra era, y esta fue llevada a cabo por los hermanos gemelos Rómulo y Remo a orillas del río Tíber. La ciudad fue creciendo y enriqueciéndose hasta llegar a considerarse la ciudad más avanzada del mundo. Recordemos que la civilización romana se desarrolla en tres grandes fases: la primera, que es la monarquía; la segunda, que es la república; y la tercera, como el imperio romano, llegando así a extenderse por 3 continentes. Vea, las partes que están de color naranja son los territorios ubicados o son los territorios en donde se ubicó la civilización romana, en el continente europeo, asiático y africano. ¿Cómo es que se da origen al imperio romano? Pues el origen se sitúa en el año 29 a.C. bajo el mandato de Octavio y finaliza en el año 476 después de Cristo bajo el mandato de Rómulo Augustulo. Se establece el origen del Imperio Romano al momento en el que la República Romana desaparece para dar lugar al Imperio y por lo tanto a la era de los emperadores. Surge como consecuencia de las guerras civiles acaecidas tras la muerte de Julio César, cuando la República comenzaba a tambalearse. Julio César se erigió como máximo y único gobernante de Roma. Este suceso provocó el enfrentamiento entre Pompeyo y el Senado contra Julio César, quien se había erigido como dictador perpetuo. Con la expansión de fronteras, la forma de gobernar los territorios conquistados hacían necesario una profunda transformación en cuanto a administración, ejército, finanzas, comercio, infraestructura, y poco a poco estos cambios se fueron llevando a cabo hasta que finalmente Roma pasó de una república a un gran y poderoso imperio. Entonces, ¿quién fue el fundador del Imperio Romano? Octavio, el hijo adoptivo de César. Siempre tuvo entre sus pensamientos la venganza, primero sobre los que asesinaron a su padre y después hacia Marco Antonio, y tras enfrentarse a Marco Antonio y salir victorioso, Octavio regresó a Roma como un verdadero héroe triunfante. Todo el pueblo se rindió a su valor e incluso el propio Senado, quienes le otorgaban títulos como imperator, gran pontífice, príncipe del Senado, persona grata, y como añadidura César en honor a su padre adoptivo. Octavio se convirtió en el primer emperador. En él se centralizaron todos los poderes, se aseguraron las fronteras del imperio y se crearon grandes infraestructuras, y el imperio durante su mandato prosperó. ¿Cómo era el imperio romano y de qué manera está organizado? Vea este mapa de acá, está la monarquía, república e imperio, y cada uno de ellos pues tiene características principales. Veamos las del imperio. Políticamente se organizaba bajo la figura máxima, que era el emperador, y en él se concentraba tanto el poder militar como político y religioso de todo el imperio. El Senado era un órgano a las órdenes del emperador, pues socialmente estaba dividido en grupos o en clases sociales, como por ejemplo los nobles, que dejan de tener poder político y la clase media desaparece; los plebeyos, que estaba formada por mendigos y pobres que vivían de donaciones gubernamentales; la burguesía, que comenzó a introducirse en el Senado, ahora ocupando cargos como de inspectores de finanzas o gobernadores. Recordemos que la burguesía pues eran personas que se dedicaban al comercio y que por lo tanto poseían riquezas. También tenemos a los esclavos, que cada vez era un grupo más numeroso debido a las constantes batallas y conquistas. Estos eran empleados para atender los servicios de la casa y ocuparse de la agricultura. Económicamente, durante el Imperio Romano aparece algo llamado los latifundios, que era una forma de cultivar grandes extensiones de terrenos.
Esto fue el desarrollo del Imperio Romano, el inicio, cómo da origen, con quién y cómo estaba organizado. Pero veamos ahora cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano. Eso quiere decir cómo es que esto llega a su fin, cómo se termina. Porque recordemos que solo es una fase, no es duradero y no es para siempre. Pues la primera causa fue la división. En el año 285 el imperio se divide en Oriente y Occidente. Esta división supuso una reducción notable de recursos y población en ambos lados del imperio, lo que afectó a la riqueza del gobierno. Al final todo derivó en subidas de impuestos, incremento de desempleo y menos ventas. Eso quiere decir crisis total. La segunda fue el cristianismo, que con la llegada del cristianismo fue un duro golpe al emperador y lo que suponía para la población. Y la causa número 3 era el ejército menguado, que con el paso del tiempo la población dejó de mitificar el ejército y trabajar para él. Se sabía que mucha gente moría por su país y preferiría vivir en él a morir por sus ideales. Eso quiere decir que las personas dejaron de formar o de prepararse en el ejército, y así muchos otros países, muchos otros lugares, muchos otros poblados tuvieron la oportunidad de invadir lo que se conocía como el Imperio Romano en ese periodo de tiempo. Vea, la división del imperio está muy marcada en este mapa: el imperio del occidente, que está de color verde, y el imperio del oriente de color amarillo. En resumen, se establece que el Imperio Romano, como el periodo que se inicia con la proclamación del emperador Octavio Augusto en el año 29 a.C. y que concluye cuando se desaparece el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, tras la división del imperio en Oriente y Occidente. Distintos emperadores fueron los que dirigieron los designios del imperio, pero no cabe duda que fue durante este periodo cuando la expansión territorial llegó a su máximo auge, el periodo en el que las diferencias entre clases sociales no eran tan evidentes. Es la época del auge cultural en lo que se llamó la Edad de Oro de Roma, bajo el mandato de los 5 mejores emperadores, los cuales fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Eso ha sido todo nuestro tema por el día de hoy, pero continuemos con nuestro ejercicio. Primero, debe leer la página 89 y 90 del libro de sociales. Segundo, realizar el ejercicio de la página 90, son 3 preguntas las que debe responder. Y tercero, realice por favor un esquema en el cuaderno con los incisos que siempre trabajamos en clase. Inciso A, responda qué es el Imperio Romano. Inciso B, el lugar en el que se desarrolla. El inciso C, el periodo de tiempo. Inciso D, 3 ideas importantes. Y sobre todo recuerde ilustrar. Esto ha sido todo y lo espero en la siguiente clase. Tenga buen día.